hay que ver lo importantes que son las cosas pequeñas. Ser santo es hacer en todo momento el querer de Dios, que es lo que se pretende, ser santo. Por eso cada instante tiene su importancia. No en todos los instantes hay cosas grandes que hacer, pero siempre podemos hacer pequeñas cosas y de este modo decir que sí a Dios en todo momento. Esto sí que es algo grande y es heroico, muchas veces heroico. Si se descuidan los detalles pequeños, la santidad personal no pasará a ser una cosa como imposible, una obra inacabada. Se cuenta de un amigo que visitó a Miguel Ángel y se interesó por la última estatua que estaba trabajando en el taller. Entonces volvió al cabo de una semana y se sorprendió porque la encontró aparentemente tal como la había visto la vez anterior, ¿no? Y Miguel Ángel le dijo, no, a ver, he trabajado más la expresión, he resaltado más ese músculo, detalles. Entonces el amigo, poco sensible, exclamó, pero esos son pequeñeces. Y el maestro respondió, pero las pequeñeces hacen la obra de arte. Entonces las pequeñeces hacen la obra de arte de nuestra vida interior, que es la santidad. Las cosas pequeñas, de igual modo que las obras de arte, son precisamente las que manifiestan nuestra calidad y nuestra personalidad, tanto en lo espiritual como en lo humano. ¿Y dónde vivir las cosas pequeñas? Pues podemos vivir este espíritu de cosas pequeñas en todas nuestras obligaciones, en nuestras relaciones. En nuestra relación con Dios, en cosas pequeñas que demuestren nuestro amor, en detalles pequeñitos, que no sean las cosas que hacemos de cumplimiento, sino que las hagamos de corazón, que le entreguemos todos nuestros momentos de nuestra vida con detalles pequeñitos. Y luego en muchas cosas, o sea, en nuestro trabajo, haciendo el trabajo lo mejor que sepamos, lo mejor que podamos, en el trato con los demás, teniendo detalles de cariño, siendo leales, siendo justos, siendo afables, siendo sinceros, tener sencillez. Y luego pues tenemos el ejemplo de Jesús, muchas cosas pequeñas en su vida, el ejemplo de María, muchas cosas pequeñas, el ejemplo de José, muchas cosas pequeñas. Y luego el premio, pues hemos de alimentar la esperanza de ganar el cielo, porque en la parábola de los talentos dice, muy bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu Señor.